Buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca de una práctica de laboratorio de combinación de fuerzas. Los objetivos son obtener datos experimentales de un objeto que se encuentra sujeto a dos dinamómetros, emplear los datos obtenidos para determinar la fuerza resultante por el método del paralelogramo y el cálculo directo, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos, y demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Estos son los materiales que se utilizaron dentro de la práctica de laboratorio. Para la primera parte, se armó un equipo como se muestra en la figura 2. En la mitad de un hilo, colgado sobre los dinamómetros de 1 newton y de 2 newtons respectivamente, se sujeta un portapesas con una masa de 100 gramos. Posteriormente, se centró un disco graduado en el nudo del hilo del portapesas, de modo que éste se encuentra en la marca de 180 grados y se forma un eje vertical. A partir de esto se varió la distancia de separación de las bases y se obtuvieron distintos valores de ángulos y de fuerzas que marcaban los dinamómetros. En segundo lugar, se varió la altura del dinamómetro de 1 newton, como se observa en la figura 3, manteniendo el otro dinamómetro en la misma posición y se adquirieron nuevos valores de ángulos y de fuerzas. Con respecto a la tabla 1, en cada sección se trazaron los vectores de F1 y F2 en un sistema de coordenadas, mediante sus magnitudes proporcionadas por los dinamómetros y direcciones que corresponden a los ángulos formados con el eje vertical. A partir de esto, se aplicó el método del paralelogramo para sumar estos dos vectores y obtener el vector de la fuerza resultante. El mismo procedimiento se realizó con la tabla 2. A continuación, se obtiene una expresión matemática para calcular el módulo de la fuerza resultante. Para ello se realiza un diagrama de cuerpo libre en donde se colocan a las fuerzas de F1 y F2. Empezamos diciendo que la fuerza resultante es igual a F1 más F2. Descomponemos estas fuerzas en sus componentes en X y en y las agrupamos de la siguiente manera, dándonos como resultado el vector de la fuerza resultante, siendo su módulo la raíz de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Como se puede observar en la tabla 4 y en la tabla 5, los valores obtenidos para las fuerzas resultantes por el método del paralelogramo y el cálculo directo en algunos casos son iguales, en otros son similares, debido a que en el método del paralelogramo se presenta un error sistemático a la hora de graficar los vectores y calcular la fuerza resultante, ya que se ocupó una regla como instrumento de medición, la cual no es lo suficientemente precisa. Para ángulos iguales y diferentes, se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas externas sea igual a cero, por la primera ley de Newton, para que el portapesas esté en equilibrio y se mantenga en reposo. En el diagrama de cuerpo libre, nos fijamos que en el eje X las componentes de las fuerzas F1 y F2 se anulan, mientras que existe una fuerza resultante en el eje y también se encuentra la fuerza gravitacional, dando como resultado la suma de ambas cero, concluyendo así que la fuerza resultante es igual a la fuerza gravitacional. Para el segundo experimento, como podemos observar en la figura 14, se colocaron los dinamómetros de manera horizontal, de modo que uno quede fijo y el otro sea movible, y cada 2 centímetros de separación se tomaron los datos de fuerza que marcaban los dinamómetros. Con respecto a la tabla 6, si tomamos los datos de F1 y F2 de cada medición y construimos diagramas de cuerpo libre diferentes, notamos que estas dos fuerzas tienen igual magnitud, dirección, pero diferente sentido, por lo que al calcular su fuerza resultante nos da como resultado un valor de cero. Por otra parte, se observa que existe una relación entre las fuerzas F1 y F2 con el desplazamiento del dinamómetro movible. En la figura 15 se han realizado gráficas de fuerza versus desplazamiento para cada dinamómetro y el resultado es una recta con pendiente. Si calculamos la pendiente para F1, tenemos como resultado 0,068 newtons por metro, mientras que si calculamos la pendiente para F2, tenemos como resultado 0,071 newtons por metro, que corresponde a la constante de proporcionalidad, concluyendo de esta manera que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Como conclusiones se tienen las siguientes. Considerando las magnitudes y direcciones de distintas fuerzas a las que un objeto estuvo sometido, se obtuvo de manera experimental y teórica la fuerza resultante, mediante el método del paralelogramo y el uso de una expresión matemática, siendo estas dos maneras efectivas que permiten comprender y analizar el comportamiento de partículas sujetas a un conjunto de fuerzas individuales. Dentro de la práctica se presentaron dos leyes de Newton, la ley de la inercia en el primer experimento, donde el portapesas se mantuvo en reposo mientras estaba sostenido por un hilo, puesto que las fuerzas externas se anulaban entre sí, y el principio de acción y reacción en el segundo experimento, dado que, mientras un dinamómetro aplicaba una determinada fuerza en el otro, existía una reacción igual y opuesta sobre el mismo. Muchas gracias.